Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos vídeo de lo que está por venir, ¿vale? Para el final de este mes y con lo siguiente, ¿vale? Con lo último que nos espera para el final de la temporada, que la verdad que me ha sorprendido y me ha parecido muy chulo. Y vamos a darle, ¿vale? Este es el vídeo oficial de FK Journey y dentro de él pues comentaremos varias cosas, ¿ok? Vamos a darle. Soon, this lively event is perfect for Nicole to commentate on. These competitive crystal geos find deep found all over the world. It'll surely bring in some audience. Yes, not only do you have to protect the crystal geos you've discovered, but you can also rate others. Looks like there will be plenty of battles in the process. But I have a special trick. Oh? I've already found several hidden spots. If no one can find my crystal geos, they can't be rated. Vale, esto es una cosa que me han comentado que puede ser que empiecen a meter geodas en las cuevas, en sitios como extraños que normalmente no verías a primera vista. Y la verdad que me parece muy chulo el que te fuercen a explorar el mapa y que no abras el mapa y digas, ah, aquí hay una geoda, sino que tengas que pasar por ahí, que la tengas que ver. Entonces, está chulo porque puedes dar una vuelta o dos al mapa, que a lo mejor no te tarda más de 10 minutos, y puede estar muy chulo, ¿vale? Puede estar muy guay. Sobre todo porque las geodas suelen aparecer siempre en la misma zona y que algunas veces no te muestren ciertas geodas puede estar guay, ¿vale? Puede estar guay para que te des una vuelta en líneas generales, que está bien. Contando lo del choque cristalino, a mí, por ejemplo, me gustó mucho, ¿vale? Espero que lo hagan mejor, un poco mejor, el tema de los tiempos y la tienda y todo esto, espero que lo hagan un pelín mejor, pero en líneas generales me gustó, me gustó. ¿Vale? There's something else that's been worrying me lately. You're right. The Dune Crawler Set Sahara has indeed been appearing frequently. It worries me. We need Magister Merlin to handle it in the Ravaged Realm. The Dune Crawler isn't ordinary. It takes several stages to defeat it. In the first stage, one of the 4 regions will open each day. Magister Merlin will receive rewards based on the damage dealt to the Dune Crawler Aquí un error de and the traducción. rank on the leaderboard. That's the first stage. What about the others? In the second stage, called Ultimate Siege, all regions will be open at the same time, allowing us to team up and challenge the Dune Crawler together. I will cheer for everyone. Good luck. Vale. Aren't you going to challenge it with Magister Merlin? Both you and Chippy are indispensable. For such a powerful enemy, I'm not sure Chippy and I can be as much Vale. help. Indeed, the real challenge this time is that each region has a limited number of heroes who can participate. And as the difficulty increases, each region will require 2 teams, one with 5 heroes and one with 3, to take on the Dune Crawler. Okay. However, to ensure that factions not well suited for fighting the Dune Crawler can still participate, there will be damage amplification effects to make them stronger. These stages will be tough for everyone, but I've already found out what rewards can be earned this time. Besides regular resources, Magister Merlin can obtain Abyssal Essence, Cosmetics, and Valor Rewards. Accumulating enough Valor Rewards will also unlock a special frame. Then, after the Ultimate Siege ends, the Valor Store will open, offering beautiful cosmetics for purchase. After all, the Voy a dejarlo aquí en la tienda, que es más o menos lo único que, bueno, pues no tenía... No, o sea, no les he pedido foto. Así que vamos a empezar cuándo va a salir este evento, ¿vale? Cuándo va a salir el nuevo reino, el nuevo boss onírico que después va a ser transferido. Ya hay cosas de filtraciones. Tengo preparado un vídeo para ello. Aquí lo tenemos, ¿vale? Salió con el anuncio de Japón, ¿vale? Con el lanzamiento creo de Japón o de China, si mal no recuerdo. Bueno, como podemos ver ahí, va a salir el 31, ¿vale? De este mes, o sea, a final del mes. Y va a durar hasta el final de la temporada, o sea, el 9 del 20, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, son 12 días, ¿vale? Hay que tener en cuenta que son 12 días, tenemos que tener en cuenta que empezamos el 1, por lo cual vamos a acabar el 12 y la última fase va a ser unos 8 días, más o menos, según tengo entendido, con lo cual van a ser tipo 10, 11 días, más la fase 12 es como hacer el cambio, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿cómo que fases? Vale. Al igual que cualquier boss onírico, tiene ciertas fases de dificultad, dependiendo cuánto daño le hagáis, con lo cual eso está muy bien, ¿vale? Para que literalmente no os aniquile todo el equipo de un golpe, pues está muy guay, ¿vale? Dicho esto, ¿con qué se le puede pegar? ¿Vale? Como habíamos visto, me han concedido también estas imágenes donde podemos ver todos los celestiales hipogeos, cuál ha sido nuestro mayor rango, ¿no? Pegándole, cuánto tenemos de bono en esa zona y cuánto no, ¿vale? Por ejemplo, aquí justamente tenemos un 25% de daño en la Immortal Squad, que sería la de los zombies, tenemos ningún bono de daño en el Silvano y tenemos un 20% de daño en el de los portadores de luz, ¿vale? Y después, como podemos ver, tenemos héroes especiales, ¿vale? Tenemos héroes de apoyo, que son los celestiales y los hipogeos, porque no tienen facción, ¿vale? Como podemos ver, Faraesto va para los portadores de luz, Dionel y Rainier van para los silvanos, o sea, van para los wilders, y tanto Escarlita como Talene como Berial van para la Immortal Squad, o sea, para los zombies. Y como vemos, los torturadores están solos, o sea, no tienen a nadie que les apoye. Me parece un poco extraño, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hubiera movido a Talene en los torturadores, por ejemplo.
no sé, llámame raro, por ejemplo, pero no sé, yo hubiera hecho algo de eso. O por lo menos Dionel, no sé, hubiera movido a alguien, ¿vale? ¿Por qué están estos Damas Boost? ¿Vale? Estos Damas Boost, tened en cuenta esto, no son permanentes, ¿vale? O sea, ¿a qué me quiero referir? Los Damas Boost, si mal no me han explicado o mal no me lo han filtrado, van a variar. O sea, dependiendo cuál sea vuestro equipo más débil, os van a dar más Damas Boost o teóricamente la facción más débil que ellos hayan notado. O sea, por ejemplo, en este caso, la facción más débil son los zombies, porque al final, claro, los zombies no tienen ningún DPS puro. O sea, tienes a Cecia y creo que quitando a Cecia, creo que no hay nadie más. O sea, tienes a Viperion, tienes a Carolina, pero no tienes a nadie más que te vaya a hacer daño puro. Entonces, supongo que, claro, en ese caso será Talene con Ludovic, Carlita, Berial tal vez, pero bueno, Berial no creo que le saque tanto daño. Está bien, o sea, entiendo por qué le bufean. Por ejemplo, el bufo de abajo no lo entiendo, el de los portadores de luz. Por eso me han dicho que puede que varíen, ¿vale? Que no es algo 100% permanente, ¿no? De que vaya a salir así, sino que a lo mejor lo modifican, ¿vale? Después, teniendo esto en cuenta, según cómo tengamos los rankings, ¿vale? Vamos a obtener unas medallas, ¿vale? Vamos a obtener estas medallas de aquí, ¿vale? Como podemos ver, les he pedido también foto. Sobre los rankings. Si mal no recuerdo, del 1 al 10 ganamos 50 medallas, del 11 al 20 ganamos 20 medallas y del 21 al 50 ganamos 10 medallas, ¿vale? Estas medallas se van a ganar en cada equipo individualmente, o sea, vamos a poder ganar medallas o sea, diariamente, porque al final cada día vamos a ir rotando con, por ejemplo, imaginaos que yo en la Immortal Squad quedo súper mal y quedo en el top 100. No gano ninguna medalla, ¿vale? Si quedo en el top a lo mejor 50, pues me llevo 10 medallas y puedo conseguir un marquito gratis, ¿vale? Ojo, estas medallas no son las fichas que vamos a utilizar para el mercado, ¿vale? Quiero que las veáis aquí, ¿vale? Fijaos, voy a poner aquí el vídeo de nuevo. Como podéis ver, son otro tipo de medallas, como una especie de circulito, no sé, es extraño. Y como de media luna, pero es como una especie de pescado, no sé, es muy raro. Es rarísimo en la tienda, pero bueno, son distintas, ¿vale? Estas serían las tres primeras, o sea, 10, 50 y 80 necesitaríamos. Y las últimas serían 120, 200 y 350, ¿vale? He hecho cálculos, ¿vale? Con el tema de cuántas se necesitarían, cuántos días tenemos que clasificar. Con que clasifiquemos un día en el top 50, nos llevaríamos la primera, ¿vale? Con clasificar más o menos medianamente bien, creo que podéis llegar a la segunda más o menos fácil y la tercera, yo creo, ¿vale? La cuarta yo creo que puede llegar a ser asequible dependiendo de dónde quedéis. Y sí es verdad que la quinta es la más complicada, por así decirlo. Ya es cuando es el salto de verdad. Y la última necesitáis quedar creo, con que quedéis, si mal no he hecho los cálculos, 3 días tenéis que quedar en el top 10. Si quedáis 3 días en el top 10 y el resto quedáis en el top 20, podéis llevaros el último marco. Perdón, 4 días. Si quedáis 4 días, o sea, en una de las facciones quedáis en el top 10, podéis llevaros el último marco. Con lo cual es algo asequible, que no es algo muy loco. Con lo cual me ha parecido muy chulo, ¿vale? Porque mucha gente va a poder acceder a pillar todos los marcos. Tema de recompensas, tema de qué están dando, ¿vale? Voy a quitar aquí los subtítulos del vídeo. Son 5 bolas de hipogeos, más las que van a dar al final de... Bueno, por clasificar, que tenemos aquí, que nos van a dar 15, ¿vale? Ahí, aquí. Nos van a dar 15 y por debajo del top 100, si mal no tengo entendido, van a dar, creo que son 14 o 13, o sea, no hay una gran diferencia, ¿vale? Por así decirlo, con lo cual me parece guay. Que la diferencia en tema de celestiales, ¿no? De bolas celestiales no sea tan grande. Lo que sí me parece mal es lo de las esencias carmesí, ¿vale? Que, como estáis viendo, en el top 50 para abajo no van a dar entre comillas, este ítem que sirve para subir un personaje del 20 al 25 gratis, ¿vale? Con lo cual es algo que me parece mal, deberían darlo para todo el mundo, debería ser algo como colectivo, por así decirlo, que se lo den a todo el mundo por vencer al boss. Pero bueno, no sé. Bueno, entrando en otras cosas, ¿vale? Siguiendo con la tienda. Disculpad, que está aquí. Siguiendo con la tienda.
Me parece guay porque, joder, son 25 azules más 60... sí, o sea, está muy bien, ¿vale? He hecho más o menos los cálculos, por lo que me han dicho que se puede ganar, más o menos. Incluso quedando en el top 100, te puedes llevar todas las esencias, tanto amarillas como azules. Con lo cual me parece muy guay. E incluso también os podéis llevar las omnibellotas debajo. Con lo cual está muy, muy, muy bien. Porque incluso aunque no clasifiquéis alto, tenéis acceso a llevaros tanto las esencias como las omnibellotas, que normalmente suele ser lo que la gente más flaquea. Y creo que, si mal no me han dicho, sí, corregidme obviamente, a lo mejor llega el evento y han cambiado los números, ¿vale? Pero teóricamente vais a poder llevaros casi todo, excepto creo que clasifiquéis por debajo del 500 o algo así. Si clasificáis por debajo del 500, creo que solo os podéis llevar, creo, de la tienda las esencias y las omnibellotas, pero aún así me parece muy bueno, porque es gratis, por así decirlo. Entrando en todo esto, me ha parecido increíble que hayan puesto este evento, sobre todo para terminar ya la season. El problema es eso, que no lo explicaban bien, o por lo menos no dan demasiadas cosas, no te dicen día, no te dicen nada. Por lo menos he conseguido sacar esta información. Me ha parecido chulo. Obviamente, también una cosa importante o a tener en cuenta es el tema de el choque cristalino, ¿vale? A la hora de tener el choque cristalino, si mal no recuerdo, el choque cristalino cuando llegaba, vale, lo tengo aquí, vale, aquí lo podéis ver, lo tengo debajo, no me había acordado de ello. Vale, el choque cristalino llegaría unos días antes, ¿vale? Llegaría unos días antes y se acabaría el 9, ¿vale? El 9 del 9 se acabaría el choque cristalino, ¿vale? Con lo cual me parece muy bien, entre comillas, pero me gustaría que el choque cristalino estuviera siempre. O sea, que fuera algo que, joder, que puedas hacer y puedas ir con un amigo y da igual que fueras de distintos servers que lo pudieras hacer. Con lo cual, no sé, son eventos que a mí me molaría que pusieran siempre, ¿vale? Pero entiendo que puede perder la magia, ¿vale? Ya, como he dicho esto, no creo que quede muy largo el vídeo. Espero que os haya gustado, como siempre. Dale like, suscribiros, activad la campanita para no perderos estos pedazos de vídeos que os traigo siempre. Y nada, como digo siempre, un saludo, chao, chao, hasta la próxima, adiós.